Todo comenzó en Suiza, con una zona de tierra agrícola exuberante, y se convirtió en una dinastía que dominó el sureste de Europa durante siglos. El ascenso al poder de los Habsburgo en la Alta Edad Media y su descenso a la extinción es una de las historias más fascinantes de la historia europea. Sobrevivieron a sangrientas guerras religiosas, alcoholismo y locura, pero es posible que la obsesión de la familia con la pureza de la sangre sea lo que finalmente provocó su caída. Bienvenidos a la locura medieval. El primer Habsburgo que conocemos aparece a finales del siglo X en el norte de Suiza y Alsacia, en ese momento conocido como Suabia del Sur. Alrededor del año 1000, el conde Radbot de Klettgård, probablemente hijo de un noble germánico, fundó el castillo Habsburgo, convirtiéndolo en la sede familiar. Según la leyenda, Radbot perdió su halcón favorito y mientras lo buscaba, encontró un afloramiento rocoso que consideró un buen lugar defensivo para construir una fortaleza. Así, el nombre Habsburgo se origina de las palabras Hab, halcón, y Burg, castillo. Y así es como supuestamente la familia obtuvo su nombre. Sin embargo, los Habsburgo apenas usaron el nombre al inicio y se llamaban a sí mismos condes de Alsacia. Suiza era una zona de tierra agrícola exuberante que era muy productiva para los Habsburgo, por lo que ni siquiera tuvieron que gravar fuertemente a sus inquilinos en su ascenso a la prominencia. A principios del siglo XIII se abrió el paso de Gotthard, creando una ruta comercial a través de los Alpes hacia el norte de Italia para el intercambio de grandes cantidades de productos. Durante los siguientes siglos, la mayoría de las familias nobles que estaban todas emparentadas comenzaron a morir, y debido a un antiguo rito, los Habsburgo pudieron heredar sus tierras. Para cuando llegamos al siglo XI fue el nieto de Radbot, Otto II, quien fue el primero en tomar el nombre del castillo como propio y se convirtió en el conde de Habsburgo. Durante el siglo XII, los Habsburgo se aliaron con los Hohenstauffens, quienes gobernaban el ducado de Suabia y a menudo se incorporaban a la corte imperial, lo que permitió su ascenso al poder. En 1250 falleció el emperador romano Santo Federico II, dando inicio al Gran Interregno, un periodo de conflicto sobre el legítimo heredero al trono. El creador. Rudolf de Habsburgo fue entregado a su tío como escudero a los 14 años para ser entrenado como caballero. Cuando su padre, el conde Alberto IV, murió en 1239, Rudolf heredó sus grandes propiedades y títulos. A través de su matrimonio con una heredera de Hohenberg, aumentó sus tierras y posesiones. Con el ducado de Suabia desmoronándose, compró tierras en todo el suroeste de Alemania, volviéndose extremadamente poderoso. Con el trono vacante y la búsqueda de un nuevo emperador en curso, Rudolf se volvió un contendiente. Tener al exgobernante Federico II como su padrino significaba que él podía postularse para el trabajo. Había otros candidatos, el principal siendo el rey Ottokar II de Bohemia, pero estar relacionado con cada miembro del consejo electoral tiene sus ventajas, y Rudolf fue votado como rey Rudolf I de Alemania y coronado en la catedral de Aachen en 1273. Después de 5 generaciones desde los inicios modestos de Radbot, Habsburgo fue elegido rey de los alemanes. Rudolf fue descrito como un hombre de gran valor, inteligencia y fuerza, pero también, según su propia admisión, un insaciable hombre de guerra. Ahora, puso su mirada en Austria. Ottokar había tomado el reino después de la muerte del último duque de Battenberg, pero Rudolf lo quería y derrotó y mató al rey de Bohemia en 1278 en la batalla de Marchfield. Rudolf entregó el ducado de Austria a sus hijos Alberto I y Rudolf II, iniciando la Casa de Habsburgo de Austria. Sus descendientes tomaron el Tirol en el siglo XIV y se convirtieron en emperadores del Sacro Imperio Romano a mediados del siglo XV. La descendencia. La procreación era la clave para asegurar que los Habsburgo pudieran casarse con tantas familias nobles europeas como fuera posible. Para los Habsburgo, más hijos significaba más bodas y conexiones, por lo que se esperaba que los hombres fueran muy productivos en el dormitorio. Los medievales creían que el útero femenino requería mucha lubricación para evitar su arrugamiento. Se creía que la fertilidad y la producción de hijos varones estaban relacionadas con la piedad, por lo que había gran devoción a la Iglesia católica. Durante la Edad Media, la mitad de las dinastías nobles y reales se extinguían cada 100 años debido a la falta de herederos varones, pero los Habsburgo eran superhéroes cuando se trataba de tener hijos.
Durante los siglos XIII y XIV, la mayoría de los gobernantes en Austria intentaban tener alrededor de una docena, pero para el siglo XVIII, monarcas como la emperatriz María Teresa apuntaban a números alrededor de 16. Rudolf I de Alemania tuvo 10 hijos con su primera esposa, Gertrudis de Hohenberg, e intentó tener algunos más con su segunda esposa, I Sabella de Borgoña, pero ella solo tenía 14 años cuando se casó con él en 1284, y él tenía 66. Aparte de Isabela, ese matrimonio no tuvo hijos. El hijo de Rudolf, Alberto I, lo hizo mejor. Se casó con Elizabeth, hija del conde Meinhard de Tirol, y tuvo 12 hijos. Posteriormente, un Habsburgo se esforzaría mucho para asegurar un heredero varón. La princesa Elizabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel se casó con el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos VI de la monarquía austriaca de los Habsburgo. Antes de su matrimonio en 1708, a Elizabeth, de 17 años y famosa por su belleza, se le sometió a un examen ginecológico realizado por un médico y un sacerdote para demostrar que era fértil. Inmediatamente estuvo bajo presión para producir un heredero masculino y se le dio grandes cantidades de alcohol para hacerla más fértil. Esto le dejó un tono rosado permanente en el rostro. Un niño nació 8 años después, pero murió a los 7 meses de edad. Cuando Elizabeth quedó embarazada otra vez, su esposo decoró el cuarto con imágenes eróticas, esperando que el bebé fuera varón. Como era de esperarse, esto no funcionó. Los médicos de la corte utilizaban métodos extraños para ayudar con la fertilidad de Elizabeth. Le recetaron una dieta tan rica que la una vez hermosa Lily White se convirtió en una alcohólica obesa. Tan gorda que no podía caminar, tenía problemas para respirar y necesitaba una máquina especial para bajarla a las sillas. De sus 4 hijos, solo María Teresa llegó a la edad adulta, convirtiéndose en emperatriz del Sacro Imperio Romano y gobernante de los dominios Habsburgo desde 1740. El plan. Durante siglos, los matrimonios y nacimientos entre miembros de la realeza Habsburgo, incluyendo primos, tíos y sobrinas, permitieron que gobernaran un vasto imperio. Pero fue esta obsesión por intentar casarse solo con otras familias que se consideraban dignas y que a menudo incluían miembros de los Habsburgo, lo que probablemente provocó la caída de la dinastía al final. La línea española de los Habsburgo comenzó en el siglo XV, cuando Felipe I de Borgoña, un estado que incluía partes de Luxemburgo, Francia, Países Bajos y Bélgica, se casó con Juana de Castilla en 1496. Juana era heredera al trono español. Los Habsburgo, conscientes de que habían ascendido al trono mediante el matrimonio, sabían que podían perderlo de igual forma. Decididos a mantener la monarquía en España, comenzaron a buscar dentro de la familia cónyuges reales adecuados. Para cuando llegaron al siglo XVII y al último gobernante Habsburgo del Imperio Español, Carlos II, los tristes efectos secundarios de este cruce endogámico se podían ver en defectos de nacimiento. Carlos siempre fue un niño enfermizo desde su nacimiento. Cuando se convirtió en rey a los 4 años, aún amamantaba y padecía epilepsia y raquitismo. Cuando tenía 25 años, el rey Carlos fue descrito por Francesco Nicolini, un diplomático eclesiástico portugués, como cita corta en lugar de alta, no mal formado, feo. De cara tiene un cuello largo, una cara larga que se curva hacia adentro. El labio inferior típico de la Casa de Austria no puede enderezar su cuerpo. Más bien, cuando camina se encoge contra una pared, una mesa o algo más. Su cuerpo es tan débil como su mente. Ocasionalmente muestra algo de inteligencia, memoria o vivacidad, pero no ahora. En general tiene un comportamiento lento e indiferente. Torpe y perezoso, parece atontado. Uno puede hacer lo que quiera con él, ya que carece de voluntad propia. Apenas es la imagen de salud viril que se esperaba que tuviera un gobernante. Los padres de Carlos II eran Felipe IV y Marianne de Austria, y ellos eran tío y sobrina. Pero debido a la prevalencia de la consanguinidad con un miembro de la familia casándose con otro durante tantas generaciones, bien podrían haber sido hermano y hermana. Consecuencias. La deformidad facial sufrida por Carlos II se conoció como la mandíbula de Habsburgo o la barbilla de Habsburgo y se transmitió por la línea española, ganando impulso y empeorando con el tiempo. Un genetista moderno señaló que cuando una persona nace, recibe 2 versiones de cada gen, una del padre y una de la madre. Un gen dominante saldrá a la luz y enmascarará un gen recesivo.
Pero en el caso de la excesiva endogamia de los Habsburgo, la mandíbula prominente era probablemente una característica recesiva que salió a la luz porque cada niño que nacía estaba heredando dos pares igualmente defectuosos. La proporción de parentesco sanguíneo para Felipe I era de solo 0.025, pero para cuando nació Carlos II había subido a 0.25. Eso significaba que un cuarto de los genes que recibió de cada padre eran los mismos. Entre 1450 y 1661, la mayoría de los 11 matrimonios de monarcas españoles tenía algún grado de parentesco. Y la progresión de la deformidad facial se puede ver fácilmente comparando retratos de los Habsburgo, comenzando con Felipe I de Castilla, quien fue el primer monarca Habsburgo de España, y conocido como el Hansen. Hasta el reinado de Carlos II, que inició en 1665, el monarca estaba, cito, tan discapacitado que su habla y capacidad para masticar alimentos se vieron afectadas. La salud de Carlos II era tan mala que se cree que eso llevó al fin de la línea de los Habsburgo, y todavía se debate si su incapacidad para producir un heredero se debió a la endogamia crónica, aunque su informe de autopsia concluyó que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos, sus intestinos podridos y gangrenosos, y tenía un solo testículo negro como el carbón. Rey del mundo. El matrimonio de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla expandió aún más el imperio de los Habsburgo. Sus territorios abarcaban el norte de Taiwán, las Filipinas, Guam, puestos en África Occidental, China, India y gran parte del Nuevo Mundo. Su hijo, el emperador romano Carlos V, gobernó no solo sus reinos en Europa, sino también dominios que se extendían por otros 3 continentes y se convirtió en el primer monarca mundial. De todas las dinastías europeas, nada parecía frenar el dominio de los Habsburgo. Desde la Edad Media hasta la era moderna, la Casa de Habsburgo produjo condes, duques y archiduques, grandes príncipes de Transilvania, emperadores, emperatrices y reyes de Hungría, España, Croacia, Portugal, Bohemia, Inglaterra y México. Aunque quizás al final fue su lucha por la dominación mundial y por preservar la línea de sangre a través de la endogamia lo que los convirtió en los artífices de su propia caída. Gracias por ver Locura Medieval, suscríbete si te gustó el video, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Espero que tengas una excelente semana.